Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta capacitación con la cual iniciamos la semana. Como bien dijo Jorge, nosotros tenemos un departamento exclusivo de turismo religioso y peregrinaciones, con un know-how importante en el armado de este tipo de grupos, de viajes, la nueva modalidad, la nueva normalidad que nos está imponiendo la pandemia, también nos está haciendo pensar y repensar este tipo de viajes que estamos preparando ya en un futuro, no muy lejano, porque entiendo que esto no puede durar para siempre, y dicho esto, en el corto plazo nos vamos a volver a comunicar y ya estamos trabajando intensamente en el armado de las nuevas metodologías y las nuevas protocolos como para poder incursionar en los distintos destinos que vamos a proponerles. Pero esto no les voy a hablar hoy porque ahora está en plena elaboración y lo vamos a dejar por una segunda etapa. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, nosotros tenemos una marca registrada que es Vietur, la agencia de los peregrinos. Ya venimos hace más de 30 años con este segmento de mercado que muchos agentes de viajes, por desconocimiento, por miedo o porque no quieren o no saben cómo capturar al pasajero con esta, ¿cómo decirlo?, con esta intención de cumplir un sueño con respecto al viaje religioso o con respecto a la peregrinación, que no es lo mismo, y ahora les voy a contar por qué para nosotros no es lo mismo una peregrinación y un viaje cultural religioso. Nosotros sabemos cómo hacerlo, cuenten con nosotros como para que en el relacionamiento, como bien decía Jorge en la presentación, sabemos cómo hacerle llegar al cura o al padre de la parroquia de la vuelta de la agencia, al pastor de la iglesia evangélica de a 2 cuadras, cualquiera que tenga vinculado con la religión. Ustedes saben que la gente que se inscribe en este tipo de viajes o busca este tipo de viajes está muy vinculado con la fe. La gente que en estos momentos que estamos tan encerrados y demás, yo creo que también va a ser una resurgir de este tipo de viajes que tiene que ver con el turismo religioso. Dicho esto, les voy a dar algunos tips específicos con respecto a este segmento del mercado. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un manual de peregrinaciones, que estamos en la 11ª edición. Después, cuando nuestro especialista en el Camino de Santiago, José Luis, termine su exposición, Guillermo le va a mostrar que tenemos un manual virtual ya en nuestra web, con la cual pueden mirar e incursionar un poco más con respecto a este destino. Podemos pasar la diapositiva. Dicho esto, para mí es muy importante decirles qué es peregrinar. Peregrinar es descubrir lo esencial de la vida espiritual en compañía de otros creyentes. Es recorrer los lugares santos mencionados en la Biblia y aquellos sitios de convocatoria religiosa que a lo largo de los siglos fueron dejando huellas en el espíritu de los fieles. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que dije antes. El pasajero que está motivado en una especie de una peregrinación ya tiene algo muy fuerte que es su fe con respecto a eso. Y en eso no vamos a entrar nosotros, sino que ellos ya vienen con una formación desde pequeños en su educación, en su escuela, en su parroquia, en donde uno activa en su relación social y demás. Dicho esto, avanzamos a la otra diapositiva, por favor. Tenemos muchos destinos que podemos utilizar en peregrinaciones. Y hoy les voy a dar algunos ejemplos respecto a eso. Antes que eso, quiero mencionar
lo que dije antes es que, ¿cuál es la diferencia en un viaje cultural religioso y una peregrinación? Para nosotros es fundamental, para una peregrinación, bien dicho, es contar con un guía espiritual. El guía espiritual, que puede ser un sacerdote, o puede ser una hermana, o puede ser un pastor evangélico, es el que va a liderar y a convocar junto a ustedes, agentes de viajes que van a convocar el grupo grande o pequeño, eso después vamos a hablar, el contenido y junto a nosotros vamos a idear el destino donde vamos a ir y qué contenido le vamos a dar a la peregrinación. Es muy importante, ¿por qué? Porque el líder espiritual es el que va a oficiar misa en los lugares santos, es el padre con el cual uno conoce, con el cual uno va a acompañar a otros grupos, a su familia o a su grupo de amigos en este recorrido tan emocionante que les va a llegar hasta el corazón. Y como dijo Jorge antes, no conocemos en nuestra trayectoria con este tipo de armado de viajes el pasajero insatisfecho, el peregrino insatisfecho, porque realmente viene con un bagaje de espíritu y de llenado del espíritu con el cual va a cumplir realmente completo. No conocemos a nadie que no haya cumplido su sueño en este tipo de viajes. Dicho esto, mostramos los lugares peregrinos, que pueden ser los santuarios europeos, en el cual hay muchos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es el de Santiago de Compostela. José Luis nos va a incursionar mucho más con eso. El Vaticano, ni hablar. Nuestro Papa argentino, el catolicismo en general, santuarios en Italia, santuarios en España, Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, que es uno de los santuarios más modernos que hay, porque la mayoría de los santuarios marianos se crearon generalmente, principalmente en el siglo XIX, con las imágenes de la Virgen y todas esas historias. Y para nosotros que el destino principal, esto es algo muy personal y particular, es el Tierra Santa, el Israel Tierra Santa, donde todo comenzó, donde es para mí, si uno todavía no incursionó en este tipo de tráfico, es el destino con el cual hay que iniciar para nosotros una peregrinación o en este sentido la elección de un destino para ir. ¿Pasamos, Guille? Nosotros, dicho esto, ¿qué servicios ofrecemos? Todo el armado, desde lo técnico, conocemos a qué hotel podemos mandar en los destinos, la transportación, la gastronomía, que no porque vamos a peregrinar vamos a ir a sufrir, al contrario, tenemos ese armado de cada lugar y de cómo hacerlo, una audiencia papal, si es el destino que nos corresponde tocar Roma, misas diarias. Y acá es lo que también marca la diferencia entre una peregrinación y un viaje cultural religioso. En la peregrinación nosotros pensamos y creemos que es la necesidad de que cada día haya una misa específica en los lugares santos donde vamos visitando. Y esa misa, como dije antes, la oficia el padre o el pastor. No es una misa, es una oración, pero que acompaña al grupo. La otra. Y acá tenemos algunos itinerarios sugeridos que cuando terminemos de armar y armemos los nuevos destinos a la nueva normalidad que estamos viendo, les vamos a ir ofreciendo que vamos a poder también peregrinar y también hacer un viaje de interés religioso con grupos pequeños, de 4, de 5, de 6, de 8 pasajeros, una familia, 2 familias, 3 matrimonios, el cura. Nosotros contamos con un gran bagaje de padres que han acompañado a grupos nuestros, los ayudamos. Si ustedes conocen al cura, vamos con ustedes a hablar con el cura o con el pastor para que puedan juntos ir programando esto.
¿Y por qué hicimos hoy esta presentación o este primer acercamiento o reacercamiento al turismo religioso? Creemos, lo fuimos charlando entre nosotros, que realmente para hacer una peregrinación, y nosotros creemos que la gestación de un grupo de esta naturaleza hace falta entre 9 y 10 meses. Dentro de 9 y 10 meses esto ya va a estar de la pandemia recontra comido. Creemos que ojalá, y esto ya es futuro, la vacuna esté también como para poder hacer un grupo tradicional o grupos a la naturaleza que estamos armando ahora o a la que la coyuntura nos pide, que van a ser grupos pequeños. Dicho esto, espero que piensen un poco, pierdan el miedo a buscar en qué nicho pueden ir a golpear la puerta a qué pasajero que saben que es muy devoto, y ese pasajero le va a comentar al padre de su parroquia, no ustedes por ser creyentes o no, eso no tiene que ver, nosotros somos los profesionales que llevamos a cumplir el sueño de este tipo de viajes. No quiero robar más tiempo porque hoy nuestro convocado se encuentra en Madrid, es José Luis Nieto. Hoy nos va a contar uno de las mecas o de los destinos de peregrinación que no es nuevo, pero muchos no lo conocen, que es el Camino de Santiago. Ustedes saben que hay varias formas de llegar a Compostela, de conseguir la Compostela, que José Luis nos va a decir, no me quiero meter en su terreno, pero bueno, José Luis, bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, José Luis. Bien. Bueno, te dejo en tu presentación y espero que nos cuentes las novedades que hay con respecto al Camino de Santiago, el año jacobeo que viene y demás. Así que estamos en tus manos. Perfecto. Muchas gracias Bueno, a todos. pues buenas tardes, bienvenidos. Buenos días, que allí, bueno, son ahora mismo las 11:30 aproximadamente. Quería ver, a ver, ¿veis todos bien la pantalla? Está todo, porque ahora mismo, bueno, voy a compartir, vamos a hablar un poquito del Camino de Santiago, como decía Uri, una de las principales mecas también para del turismo religioso, para la gente peregrinos que quieren conocer o quieren hacer este fantástico recorrido y que, bueno, hay mucha gente que no conoce. Antes de nada, perdón, Guillermo, porque estoy compartiendo la pantalla, pero no veo los iconos, no sé si estáis viendo todo bien. No, no estás compartiendo todavía. ¿Todavía no? A ver, un segundito. Entonces, a ver por qué. Perdón. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Perdón. Ahora. Vale, ya digo, algo me falta. Bueno, listo. Nada, la idea es hablar un poquito de este recorrido, cómo es la logística, cómo tenemos nosotros organizado y cómo pensamos este recorrido. Como veréis, va a ser, bueno, algo sencillo y únicamente a tener algunas cosas en cuenta a la hora de poder ofrecer este producto. Bueno, va a ser un recorrido breve, van a ser aproximadamente 40 minutos. Luego, si vais teniendo algún tipo de pregunta, podéis dejarla en el chat y la contestamos al final o durante la charla. No hay problema, si alguien necesita interrumpir, no hay ningún tipo de inconveniente por ello, ¿eh? Lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, y deciros un poco también que, al igual que muchos operadores, ya tenemos lista toda la programación para el año que viene, tanto de Europa como exóticos, como la programación de España con clase, que es donde englobamos dentro de la programación de los caminos de Santiago, en la programación de España con clase, donde además de estos caminos, pues también tenemos muchísima programación de itinerarios gastronómicos, itinerarios de rutas en vino, rutas en paradores, bueno, en fin, programación muy interesante y diferente a lo que normalmente podemos encontrar y que también dentro de esa programación vamos a ver también itinerarios interesantes y recorridos interesantes como es diferentes propuestas del Camino de Santiago. En total, para este año tenemos un total de 7 caminos de Santiago, pero es importante que tengáis en cuenta que podemos también adaptar cualquier itinerario de los que tenemos publicados a las necesidades de los pasajeros. La idea es tomar el itinerario tal y como lo tenemos publicado. Vamos a ver recorridos
desde 6 días hasta 14 días, y en este caso, bueno, también si hay pasajeros que bien porque su condición física no lo permita, o bien porque no quieren caminar o hacer etapas más tan largas, ahora hablaremos un poquito de todo esto, bueno, pues existe la posibilidad de modificar cualquiera de los itinerarios que tenemos, adaptarlos a las necesidades de los pasajeros, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis muy presente y muy claro, porque se puede hacer sin ningún tipo de problema. Nosotros aquí los itinerarios que hemos publicado en el manual van de, como os decía, 6 días a 14 días, pero también existe, por ejemplo, y hoy nos vamos a centrar en el camino francés, pero la dinámica para todos los itinerarios es la misma, la logística es la misma, pero como os decía, bueno, en el caso del camino francés hacemos los últimos 100 kilómetros, pero si hay pasajeros que quieren hacer el camino completo desde Pirineos, estamos hablando de un recorrido casi aproximadamente 40 días, lo podemos hacer y lo podemos cotizar sin ningún tipo de problema. Es bastante habitual cotizarlo. Así que se puede hacer sin ningún tipo de problema, igual que si alguien quiere dividir las etapas. Pero bueno, vamos a ir viéndolo sobre la marcha, no me quiero enrollar antes de tiempo. Sí hablar, en este caso, de los trámites de inmigración para venir a España, pues como ya sabéis, bueno, pasaporte con una validez vigente. Bueno, he cargado esta, pero realmente serían 6 meses, no 3 como pone ahí. El billete aéreo, ya sabéis, para ir a España ida y vuelta, y bueno, en este caso demostrar la confirmación del circuito. Para público argentino ya conocéis de sobra de España, o sea que no os voy a contar mucho más. Y la motivación para hacer este camino de Santiago, y como sabéis, hablamos de una motivación, en este caso, siempre hablamos de una motivación religiosa, pero existen otro tipo de motivaciones también que llevan a los peregrinos a hacer el camino de Santiago. Si nos enfocamos en esa inquietud religiosa, pues hablamos en la Edad Media, cuando se descubren los restos del apóstol Santiago, cuando es ahí cuando comienza todo este éxodo de peregrinaje hacia Santiago para conocer el sepulcro del apóstol. La idea, en este caso, es solo, y como decía el poeta Antonio Machado, ¿no? Caminante en el camino se hace camino de andar, pues esa es un poco también la filosofía del camino, ¿no? Todo lo que nos va a ir sucediendo durante nuestro peregrinaje, nuestras caminatas, bueno, pues la cantidad de gente que vamos a conocer, la experiencia que vamos a vivir, el conocernos a nosotros mismos, que también hay mucha gente que lo hace también por esa inquietud, ¿no? Esa motivación. Así que, bueno, hay múltiples motivaciones y, bueno, en este caso, la idea también para llegar, cuando llegamos a Santiago de Compostela, es obtener la Compostela, es ese certificado, ese documento que acredita que hemos realizado al menos los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. Y digo los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago si los hacemos a pie, porque si los hacemos en bicicleta, que también se puede hacer, o a caballo, también se puede hacer, hablaríamos de tener o necesitar realizar al menos los últimos 200 kilómetros del camino, ¿vale? Se entiende que hacerlo en bicicleta o a caballo es más fácil que hacerlo a pie, y por eso se nos exige al menos el doble de kilómetros que si lo hiciéramos antes. Como digo, para obtener la Compostela vamos a necesitar realizar a pie al menos los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. ¿Cómo va a ser el itinerario? ¿Cómo van a ser los recorridos? Un resumen sería este. Caminaremos entre 20 y 30 kilómetros diarios. Esto supone unas 4 o 6 horas de caminata diaria. La idea es que comencemos a realizarlas siempre a primera hora de la mañana, mucho antes incluso de que salga el sol, para evitar las horas de mucho calor. Ahora hablaremos también del tiempo que nos va a hacer, las mejores fechas para hacer el recorrido. En cuanto al esfuerzo físico que vamos a desempeñar durante el recorrido, bueno, no es que necesitemos estar o ser profesionales o, digamos, profesionales de la caminata, pero sí al menos estar algo entrenado, porque igual que nadie haría una peregrinación a Luján sin antes haber preparado un poco y haber caminado un poco antes, bueno, pues aquí pasaría igual. ¿Qué nos puede ocurrir? Bueno, porque nos fastidiemos los pies, que nos salgan ampollas o que nos lesionemos, con lo cual sí se recomienda haber practicado al menos, si sabemos ya con ciertos meses de antelación que vamos a realizar el Camino de Santiago, pues ir preparándolo y caminando, practicando caminatas en nuestra ciudad o en nuestra villa para poder ir poniéndonos un poquito en forma. En cuanto al equipaje, pues igual,
nosotros vamos a prestar el traslado de equipaje entre hoteles, de tal manera que el peregrino únicamente se va a preocupar de llevar una mochila en la que va a llevar cierto agua, habituallamientos, algo de comida, un pequeño botiquín, por si tiene alguna herida, el celular y un mapa. Sí, porque es bastante frecuente también, nos puede pasar que no haya cobertura, que nos quedemos sin batería, así que un mapa nunca está de más. En cualquier caso, el camino francés, que es del que estamos hablando hoy, está perfectamente señalizado, con lo cual no vamos a tener ningún tipo de problema. Para alguien que no esté habituado, que no haya realizado nunca el Camino de Santiago, pues quizás sea este, el Camino francés, el más recomendable para empezar. Para la cantidad de gente que nos vamos a encontrar, es un camino muy transitado y porque está perfectamente señalizado y porque muchas de las etapas van a transcurrir por caminos de tierra y caminos en los que bueno, no hay tráfico, no es la carretera, por lo cual no es asequible. Y sobre todo, y lo más recomendable, pues unas buenas botas con unos buenos calcetines, porque eso es fundamental para evitar torceduras y para evitar cualquier tipo de lesión. Nosotros siempre vamos a entregar también a todos los pasajeros, todas las personas que decidan hacer un viaje con Surland, pero un camino de peregrinación, en este caso el Camino de Santiago, vamos a entregar siempre nuestras recomendaciones en cuanto a todo lo que estamos hablando del equipaje, de qué calzado utilizar, la mochila, qué cosas debemos llevar un poquito. Esto es un resumen de todas las recomendaciones a la hora de disfrutar, para disfrutar mejor de nuestro camino. Eso es un poco la idea. Y hablamos del año santo compostelano. El año que viene es año santo, es año sacobeo. ¿Y esto cuándo sucede? Pues sucede únicamente 14 veces cada siglo. Esto es cuando la festividad del apóstol Santiago, el día 25 de julio, coincide en domingo. Como digo, esto solamente pasa 14 veces en el siglo y esto va a pasar el año que viene, el año 2021. Entonces, y como estamos viendo, ¿qué supone? Sobre todo que sea año santo, año jacobeo, pues sobre todo que la puerta central de la Catedral del Apóstol, del Catedral de Santiago, estará abierta y todos los peregrinos que la crucen y recen una oración en el sepulcro del apóstol, automáticamente la Iglesia Católica tiene la potestad de conceder la indulgencia plenaria, que viene siendo el perdón de todos los pecados. Entonces, si tenemos en cuenta, por un lado, que el año que viene es año santo compostelano, si tenemos en cuenta que el Camino de Santiago ya de por sí es bastante demandado, ya cada vez más ya está tomando mucha fama, muchos españoles y muchos europeos, americanos, asiáticos que hacen bueno, sí, tanto norteamericanos como latinoamericanos hacen el Camino de Santiago, cada vez está tomando más auge. Pues si tenemos en cuenta esto, Año Santo Jacobeo, estamos teniendo en cuenta que la demanda que tiene cada vez más, y si además le sumamos todo este inconveniente que tenemos con el tema de pandemia, en la que mucha gente va a demandar también un tipo de producto quizá diferente en cuanto pueda variar un poco la manera de viajar o el tipo de producto a demandar, esto es al aire libre. Bueno, pues aquí confluyen tres factores que si los sumamos muy posiblemente sea el año que viene el año del Camino de Santiago con palabras mayúsculas. Nosotros tenemos esa previsión porque creemos que de verdad va a haber mucha demanda. Bueno, hablamos de la temperatura, climatología que vamos a poder encontrarnos a lo largo o en función de las fechas en las que vamos a viajar, qué temperaturas vamos a tener. Bueno, hablamos que las mejores fechas para hacer el Camino de Santiago serían abril, mayo y junio, hasta mediados más o menos, también porque junio puede ser días de mucho calor. Pero bueno, más o menos abril a junio. Y luego de septiembre a noviembre. ¿Fuera de estas fechas se puede hacer el Camino de Santiago? Por supuesto, el Camino de Santiago se puede hacer en cualquier fecha. Pero hay que tener en cuenta que meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo son fechas en las que, con frío, vamos a poder sufrir, incluso habrá tramos en los que haya nieve, o sea que es complicado. Si tenemos eso presente y vamos bien equipados, no hay ningún problema. Y también luego los meses de julio y agosto, también son meses muy calurosos. Si es verdad que estamos hablando de la zona del norte de España, hablando de Galicia, en las que hay bastante
suele llover bastante, pero en esos meses puede ser también que vengan temperaturas bastante elevadas, con lo cual se puede hacer difícil también hacer el Camino de Santiago, como digo, en julio o en agosto. Pero en cualquier caso, hacer sin problema. Hablamos también de la gastronomía, como no podía ser de otra manera, no va a ser todo caminar. Bueno, en este caso, al estar en Galicia, pues algunos de los platos más representativos que vamos a encontrar, hay muchos, sabéis, comida gallega, hablamos que no española, gallega, de Galicia, hablamos de, en este caso, de las empanadas, que son diferentes a la empanada argentina. Estas, en este caso, son, digamos, tamaño bandeja de horno, las que se porciona. Y pues, hablamos de empanadas de carne, de marisco, de pescado, de verduras. Pero bueno, en esta zona, sobre todo, el marisco es lo que más se suele consumir. Y hablamos también del pulpo, en este caso, a la gallega, imprescindible, la zona lo da, un buen material, una buena materia prima, cocido, muy importante el punto de cocción para que el pulpo quede tierno y no quede gomoso. En este caso, bueno, va aderezado con pimentón, con aceite y con sal únicamente. O sea que, lógicamente, hay muchísima más gastronomía, pero digamos que son los platos más recomendados. Y hablamos, como bueno, lo hemos dicho al principio, también la credencial y la compostela. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ir con nuestra credencial, vamos a ir completando nuestras etapas y vamos a ir obteniendo nuestro sello que vamos a ir recibiendo en cada pueblecito que visitemos, por el que pasemos, y ese sello es el que luego, al llegar hasta el final, se comprueba que tenemos todos los sellos para poder obtener la compostela. O sea que eso lo vamos a entregar siempre con toda la documentación durante el recorrido. Y aquí vamos a ver en el mapa grande, vemos el recorrido que vamos a hacer desde Sarria hasta Santiago de Compostela. Vamos a llegar hasta Santiago de Compostela. El itinerario está pensado para que iniciemos en Santiago de Compostela con un traslado de llegada desde el aeropuerto o la estación de tren y desde Santiago nos trasladamos hasta Sarria. No vamos a hacer noche en Santiago de Compostela, únicamente es tomar al pasajero en el transfer y trasladarlo a Sarria. Si alguien nos pidiera noches adicionales en Santiago, siempre al final, nunca al inicio, porque lógicamente la idea es llegar hacia peregrino, lo increíble, lo necesario, lo interesante es llegar, digamos que la meta es Santiago de Compostela, con lo cual siempre pues, lo vamos a dar si necesitamos añadir noches. Al final, por eso decimos nunca, no es recomendable añadir noches al inicio, pues bastante frecuente que algún cliente sin saber un poco pues pidan noche en Santiago de Compostela. Aquí estamos viendo algunas de las rutas del Camino de Santiago. Hay muchas opciones. Nosotros, de hecho, coinciden algunas de las que tenemos, pero hay muchas. Incluso también estaría el Camino de la Plata, que sería muy parecido al andaluz. Y, como decíamos al inicio, y antes de comenzar el camino, nosotros vamos a dar los traslados tanto de llegada como de salida al comienzo y al final del circuito, el itinerario, del recorrido. Vamos a facilitar los traslados de equipaje entre etapas. Siempre recomendamos equipaje no muy voluminoso, indicamos en cada recorrido máximo 15 kilos, poco pasa nada si son 20. Siempre lo damos como algo orientativo para que la gente, pues también tenga en cuenta que no puedo venir con 2 maletas grandes, porque lógicamente al final por una cuestión de logística sería un poco también complicado si todo el mundo trajese tanto equipo. Y nuestro traslado, nuestro transporte nos va a trasladar de hotel a hotel, como decíamos, para que lo único que nos tengamos que preocupar sea de caminar, de disfrutar el camino y hacerlo sin prisa, porque como bien dice ahí, no es una carrera de fondo. Lo que se trata es de disfrutar del camino. Bueno, vamos a ver cómo tenemos publicadas todas las etapas. Son etapas, y vais a ver ahora que son pues, aproximadamente de 20-25 kilómetros, alguna puede ser 29 kilómetros. Normalmente no hay problema, los peregrinos que hacen estas etapas las hacen sin ningún problema. Puede ser que alguien se lesione, como decíamos, puede ser que alguien no quiera seguir caminando. Bueno, pues en ese caso existe la posibilidad de tomar un traslado directamente en destino si estamos a mitad de etapa y que nos traslade hasta el punto, hasta el próximo pueblecito o al final del recorrido. No es un costo muy elevado, son etapas cortas, así que se puede hacer o contratar directamente. Otra opción es simplemente
oye, José Luis, mira, es que mis pasajeros, que es bastante habitual, no quieren hacer etapas de 30 kilómetros. Bueno, se puede dividir en etapas, hacer 2 etapas de 15 kilómetros y buscamos alojamiento intermedio. No hay ningún tipo de problema. Lo que sí es importante y hay que tener en cuenta es que la hotelería, en este caso, es bastante escasa durante el recorrido. Al tener mucha demanda, siempre es problemático bueno, pues encontrar disponibilidad. Cuando hablamos de 2 pasajeros, de 4 pasajeros, 6, de 8, bueno, incluso tardamos tiempo en poder confirmar los hoteles porque, como digo, al tener tantísima demanda y tan poca disponibilidad, pues muchas veces con los hoteles que trabajan habitualmente pues están completos. Entonces, eso quizá hace que nos retrasemos en la confirmación, pero no hay ningún tipo de problema. Podemos tardar más o menos, siempre vamos a encontrar hoteles y sobre todo hoteles garantizados por Surland. Luego os explico un poquito más en detalle a qué me refiero, pero sobre todo que son hoteles totalmente garantizados que no van a haber ningún tipo de problema para el pasajero, totalmente recomendables. Ese es un mojón, es esa concha, es lo que indica que estamos recorriendo, que estamos por una vía que es Camino de Santiago, ¿vale? O sea que eso está perfectamente señalizado durante todo el recorrido y bueno, vamos a comenzar el día 2, llegamos en el día de ayer, nos alojamos en Sarria y al día siguiente comenzamos nuestra etapa. Hablamos de 22 kilómetros, una etapa que vamos a recorrer diferentes pueblecitos, son en muchos casos puede ser pueblos incluso que estén abandonados, hablamos de pueblecitos pequeños en los que no hay mucha, porque no haya mucha gente, esos lugareños viviendo en él, pero que bueno, sí no vamos a tener ningún tipo de problema para encontrar una tiendecita en la que poder comprar agua, comprar algo de comida, o sea que en ese aspecto no hay por qué preocuparse, ¿vale? Que es importante también, que siempre la gente lo pregunta mucho, bueno, si necesitamos comprar o hacer no sé, o ir al baño, no hay problema. Si hablamos del día 3, hablamos de Puerto Marín, Palas de Rey, igual una etapa de 20 kilómetros. Y aquí bueno, pues iremos pasando por pueblecitos o paisajes como el que estáis viendo, una foto que está tomada en el mes de otoño, en el que bueno, pues, son carreteras o caminos estrechos en los que apenas hay circulación, que pueden ser de este tipo, o pueden ser bueno, caminos ya de tierra o caminos de piedra. Bueno, estamos viendo en el día 4, fijaos esta etapa que son 30 kilómetros, bueno, diferentes pueblecitos por los que pasamos. Deciros que si hablamos de 2 clientes que viajen, o es bastante habitual que también haya pasajeros que quieran hacer el camino en soledad, bueno, pues en este caso, deciros que se puede hacer realmente sin ningún tipo de problema, no viajan con guía acompañante. Nosotros incluimos el guía acompañante cuando organizamos un grupito de 8, de 10, de 12 personas o más, siempre y cuando nos lo solicitéis. Lógicamente, grupo numeroso siempre vamos a poner el guía acompañante porque es experto en Camino de Santiago y porque nos va a hacer la ruta mucho más enriquecedora. Por una cuestión de costo, cuando hay 2 personas que quieren hacer el camino y se interesan por el guía acompañante, bueno, pues muchas veces, bueno, pues en términos de rentabilidad o de nivel costo, como digo, pues a lo mejor les puede resultar un poco súper caro. Pero para un grupito sí o sí hay que incluir. Como os digo, son guías especializados en el Camino de Santiago que van a hacer, bueno, nuestro recorrido en esta experiencia, bueno, pues algo mucho más interesante. Lo que estáis viendo ahí, en este caso, en este tramo que vamos a hacer de Sarria a Santiago de Compostela, el camino francés, los últimos 100 kilómetros, bueno, no vamos a ver el mar. Esta foto la hemos puesto, bueno, también un poco para que veáis que el recorrido, en este caso hablamos del camino de Fisterra, que este camino es el que llega bueno, pues a Fisterra, que está justo ya donde termina el Finisterra, que decían los romanos, y es el fin de la tierra. Es ahí bueno, que hay muchos peregrinos que deciden dejar su bastón, su calzado, bueno, pues, el pañuelo, como ofrenda al apóstol y también dando las gracias también al haber podido realizar o completar el camino de Santiago. En este caso, veis, hablamos de 29 kilómetros. Todas las etapas van en este orden. Esta es la etapa más larga, 29 kilómetros. Como digo, si hubiera alguien que se lesiona, que no quiere seguir caminando, pues podemos también organizar el traslado o bien finalizar el recorrido
dividir el recorrido como os comento. También otro camino que también estamos viendo, que es bastante habitual lo que vamos a encontrar, camino de tierra, camino empedrado, vamos, con cantos, con piedras, y en este caso también grandes bosques de eucalipto, no es el caso, pero bueno, que este camino, el francés, va a transcurrir muchas etapas en este tipo. No tengáis problema, como os digo, porque siempre va a estar perfectamente, insisto con esto, la gente le preocupa mucho, va a ser perfectamente señalizado por la concha. Y lo que estáis viendo ahí, el detalle que hablamos de las botas tan fundamental, que es el de poder disfrutar de un camino con un buen calzado. Mucha gente que no presta atención a esto y luego vienen las consecuencias. Por no invertir un poquito de dinero en un buen calzado, incluso pueden adquirirlo ahora, incluso aquí a la llegada en España, pues al final nos encontramos que hemos pagado un programa y a lo mejor el primero o segundo día, pues con toda la ilusión que queremos hacer el camino y lo fastidiamos porque nos lesionamos o nos hacemos ampollas en los pies y nos impiden hacer el camino. Recordad que veníamos ya, hemos hecho 80 kilómetros, estamos terminando ya 60, con estos son 80, nos quedaría la última etapa de Pedrouzo a Monte do Gozo, sería este, y Santiago de Compostela. El Monte del Gozo se llama así porque el peregrino, desde ahí, desde el Monte del Gozo, se divisa ya Santiago, se divisa ya la catedral, y es el gozo para el peregrino, por eso se llama así, de divisar ya al final del recorrido. Los últimos 20 kilómetros, con esto completaríamos 100 kilómetros a pie, y hasta aquí, Plaza del Obradoiro, la famosa Plaza del Obradoiro, con la Catedral Apóstol Santiago, la imponente Catedral de Santiago, finalizaríamos el recorrido a pie del Camino de Santiago. Lógicamente, y como indicaba, hablábamos también de la hotelería que vamos a ver a continuación. Nosotros ofrecemos dos categorías de hoteles. Bien categoría T, categoría turista, o bien la categoría A, que vendría a ser de hoteles con encanto. Si veis en la foto, la hotelería, en este caso hablaríamos de un hotel con encanto, son todos en esta línea. Tanto los categoría turista como los que hablamos de hoteles con encanto, siempre totalmente garantizados por parte de Surland. No hemos recibido en todos los años que llevamos publicando todos nuestros programas, nunca, de verdad, nunca ninguna queja por el alojamiento. ¿Por qué incido con esto? Bueno, vamos a encontrar siempre, es bastante habitual, ya lo sabéis, trabajamos en turismo, somos agentes de viajes y siempre vamos a encontrar a alguien que nos dice, yo lo he encontrado más barato que tú. Bueno, y todos son agentes de viajes, pero yo sí decir siempre que en lo que hay por aquí, o sea, dentro de la hotelería que vamos a encontrar en el camino, hay sobre todo pensiones sin baños, albergues con baños compartidos, o sea, cuidado con el alojamiento y con los productos que ofrecemos o compramos, es muy importante. En este caso, la hotelería que nosotros tenemos, siendo la categoría turista, si hablamos de Santiago de Compostela o la categoría hoteles con encanto, el Gelmírez en Santiago de Compostela, son hoteles céntricos, bien comunicados, no hay ningún tipo de problema, digo que perfectamente garantizados, pueden ser más sencillos, pero siempre con todas las facilidades, comodidades, limpios y recomendables para que podáis venderlo sin ningún tipo de problema. Categoría turista, hablaríamos diferentes. Simplemente, como decía, no damos nombres de hoteles porque también es imposible poder confirmar o hablar de uno o dos hoteles por la poca disponibilidad que vamos a encontrar siempre, pero bueno, para que entendamos un poco el formato de alojamiento que nosotros, Viajes Surland, trabaja. Y hablamos de categoría A, hoteles con encanto, donde vamos a alojarnos en pazos, que son la típica edificación gallega, que pueden ser antiguos palacetes, casonas de piedra, que se restauran, que se rehabilitan y se convierten en hoteles. Viendo también típico palacete gallego y bueno, siempre es un molino también de agua, está readaptado y transformado en hotel. O sea que, bueno, totalmente, como digo, recomendable, siempre con alojamiento y desayuno incluido, baño privado y también la posibilidad de que aquellos que lo deseen también puedan cenar en los establecimientos. O sea que ahí nadie va a tener problema de quedarse sin cenar porque, bueno, sean pueblecitos que son pequeños, siempre
vamos a tener la posibilidad de alojarnos y poder cenar en esos establecimientos. Eso en cuanto a la hotelería. Y ya por último, y para finalizar, hablamos de diferentes propuestas de recorridos, otros itinerarios que tenemos publicados dentro de nuestro manual España con clase. www.surran.com podéis encontrar toda la programación. Vais a poder observar que tenemos muchas propuestas también, además del camino francés. Tenemos camino portugués por el interior, si hablamos un programa de 8 días, comenzando en Tui y finalizando en Santiago, con caminatas de 6 días. Y bueno, y aquí sí vamos a pasar por pueblecitos más grandes que los que pasábamos por el camino francés. Hablamos de Tui, Oporriño, Redondela, Pontevedra, Padrón, Caldas de Rey, para finalizar lógicamente en Santiago. Hablamos también del camino portugués por la costa, desde Bayona, igual, también muy parecido al anterior, pero comenzamos desde Bayona, Vigo, Redondela, Pontevedra y ahí sí ya Caldas de Rey, Padrón, exactamente igual que el anterior, que 8 días, y bueno, para descubrir una impresionante ciudad de Bayona. Otro programa también desde Portugal, desde Porto en este caso, con un programa de 14 días de duración. Aquí hablamos de etapas de 16 a 30 kilómetros, 12 días de recorrido y bueno, aquí saldríamos desde Oporto y bueno, recorreríamos varias poblaciones dentro de Portugal para llegar a Viana do Castelo, la frontera España, Ollaguarda, Vila de Suso, Bayona, Vigo Redondela, Pontevedra, Caldas de Rey y Padrón. Y por último, queda el primitivo, el Camino de Fisterra, es un programita de 6 días, y este sí, este es muy recomendable para alguien que ya haya hecho el Camino de Santiago antes y terminar o ofrecer otra opción, que es comenzar en Santiago de Compostela. Es el único camino que comienza en Santiago de Compostela y termina en, como decían los romanos, en el fin de la tierra, en el fin del mundo, Fisterra. Ahí son 4 días de caminata, entre 20 y 33 kilómetros. Y ya por último, el camino primitivo. Aquí, bueno, hablamos de la programación que comienza en la ciudad de Lugo y que va casi en paralelo, bueno, va en paralelo realmente al camino francés, ¿vale? Desde Sarria y van continuando en paralelo hasta llegar a la última etapa ya para entroncar Queso Pedroso para terminar en Santiago de Compostela. O sea que, como digo, esto es interesante desde el punto de vista de bueno, tener ideas, de tener posibilidades que ofrecer a los pasajeros y sobre todo si armamos un grupito, muy importante, esto hay que tenerlo muy claro, siempre recomendamos no máximo de 20 personas por grupo. Nos ha pasado incluso que con 20 personas hayamos tenido que dividir el grupo en varios hoteles. Por ejemplo, el último grupo que tuvimos fue un grupo de 100 personas que hubo que dividirlo con salidas, eran 25 personas y salían con un día siempre de retraso con respecto, o de adelanto con respecto a los otros grupos. Lo dividimos en 4 grupos y cada día iba saliendo un grupo de 25 personas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es imposible encontrar disponibilidad, encontrar alojamiento para tanta gente. Ya se hace complicado encontrarlo para 3 o 4 personas. Imaginaos si tenemos un grupo de 100 personas. Bueno, pues ese grupo afortunadamente también repite todos los años. Es un famoso presentador de televisión, en Puerto Rico, y bueno, pues lo hacemos todos los años. Y luego tenemos otros grupos que ya sí son más reducidos, en los que vienen con su guía espiritual, pues hablamos de México, de Colombia, hablamos de Panamá, de El Salvador, bueno, pues ahí sí, o bien vienen con el padre o vienen bueno, pues con su guía espiritual y siempre teniendo, como digo, muy claro que no sean grupos muy numerosos, en este caso pues tendríamos que dividirlo. Pero ahí sí vamos a cotizarlo según la demanda y según las necesidades del grupo sin ningún tipo de problema y adaptar, como digo, las etapas también, esto para individuales o para grupos, sin ningún tipo de inconveniente. Y hasta aquí.